En este video vamos a definir tres de los elementos principales de una computadora, refiriéndonos a elementos hardware, es decir, elementos físicos. Estos tres elementos en conjunto son los que definen qué tan eficiente o no eficiente es una computadora, qué tan rápida o qué tan lenta es, qué tan buena o qué tan mala, y también el costo. Son tres elementos hardware, por lo tanto nos referimos a elementos físicos. Estos tres elementos de los que estamos hablando son los siguientes. Primeramente vamos a hablar de lo que es el microprocesador. Eh, Básicamente el microprocesador podemos definirlo como el cerebro de la computadora. Microprocesador. Una definición muy sencilla, muy simple, pues podemos decir que es el cerebro de la computadora. ¿Por qué el cerebro de la computadora? Porque, bueno, el microprocesador es el que se encarga de controlar todas las acciones que hacemos en la computadora, desde que la prendemos hasta que la apagamos. Se encarga de controlar a su vez todos los programas, se encarga de realizar operaciones matemáticas, todo lo que hacemos en nuestra computadora invariablemente tiene que ver con el microprocesador. Entonces es el cerebro de la computadora. Y bueno, es importante mencionar también que, pues bueno, básicamente y actualmente en el mercado, pues tenemos dos marcas de microprocesadores. Seguramente las han escuchado en anuncios o en su computadora, en algún holograma que tenga en la misma. Los famosos procesadores Intel y los procesadores AMD, que son los que se utilizan actualmente. Entonces, una computadora en la actualidad o tiene microprocesador Intel o tiene microprocesador AMD. No hay otras marcas. O es Intel o es AMD. Entonces, el microprocesador procesa a una velocidad dada en GHz, que quiere decir gigahertz. Entonces, entre más grande sea este número, entre más velocidad tenga estos GHz, pues el microprocesador va a ser más rápido. Ahora, pues aquí viene la gran pregunta: ¿cuáles son mejores, los procesadores Intel o los procesadores AMD? Pues bueno, definitivamente son mejores procesadores los procesadores Intel. Los procesadores AMD son procesadores que por lo regular tienden mucho a calentarse, tienden mucho a trabajar a altas temperaturas. Si ustedes tienen alguna computadora que tiene procesador AMD y ya tiene algunos 6 o 7 años o más, seguramente esta computadora se va a calentar mucho. Actualmente ya los procesadores AMD han mejorado bastante y ya no tienen este problema. Pero bueno, desde mi muy particular punto, siguen siendo mejores los procesadores Intel, ¿sale? Entonces, resumiendo esto, microprocesador es el cerebro de la computadora porque se encarga de administrar todas las funciones de la misma. Tenemos dos marcas en el mercado, Intel y AMD, no hay más. Y bueno, desde un punto personal, son mejores los procesadores Intel, son más eficientes. Y trabajan a una velocidad que está dada en gigahertz. Entre más alta sea esta velocidad, más rápido serán los procesos en nuestra computadora. Bien, vamos a hablar de otro componente hardware que es muy importante para que nuestra computadora funcione bien, que es la famosa memoria RAM, que seguramente la habrán escuchado mencionar algunas veces. La memoria RAM es la memoria principal de la computadora. Podríamos definirla de esta forma. Memoria RAM. Ok. Ahora bien, ¿de dónde viene
ese nombre RAM, ¿o qué quiere decir? Pues bueno, viene del acrónimo en inglés que quiere decir Access Random Memory. Random Access Random Memory. O en español, traducido, sería memoria de acceso aleatorio. Memoria de acceso aleatorio. Ok, ¿cómo definimos entonces la memoria RAM? Pues bueno, así en pocas palabras, básicamente es la memoria principal de la computadora. La memoria principal de la computadora, ¿sale? La memoria principal de la computadora. Es muy importante mencionar y que esto quede muy entendido. En la memoria RAM no se guarda nada, es decir, no se guardan nuestros archivos, no se guardan nuestros programas, no se guardan nuestras imágenes, no se guarda nada. La memoria simplemente es para que la computadora acceda a páginas, abramos documentos, todo lo que nosotros, toda actividad que nosotros hacemos en nuestra computadora pasa a través de la memoria RAM, puesto que es la memoria principal, pero no se guarda nada, simplemente es la que se encarga de darle velocidad a la computadora, pero no guarda ningún tipo de archivo. De ahí entonces nosotros deducimos que entre mayor capacidad tenga la memoria RAM, pero ojo, esta capacidad no es capacidad de almacenamiento, no confundir con memorias, por ejemplo, como las micros o las SD, no tienen nada que ver. Este tipo de memorias no almacenan, sino que simplemente sirven para darle velocidad a la computadora en todos los procesos que realiza. Entonces, su capacidad de las memorias RAM está dada en gigabytes, los famosos GB o gigabytes. Y bueno, encontramos memorias de diferentes capacidades. Tenemos desde la más baja, que sería de 1 giga, tenemos también de 2 gigabytes, que sería todavía bajo. Tenemos memorias de 4 gigas, aquí ya empezaríamos con lo intermedio. Tenemos también memorias de 8 gigabytes. Tenemos de 16 gigabytes, tenemos de 32 y siguen aumentando las capacidades, siguen aumentando y aumentando constantemente. Entonces, repito nuevamente, en la memoria RAM no se guarda nada, solamente es la memoria principal en donde momentáneamente pasan todos lo que hacemos en nuestra computadora, pero no guarda nada. Entonces, una computadora que tiene entre 1 y 2 gigas, pues estaríamos hablando de una capacidad baja. Entre 4 y 8 estaríamos hablando de una capacidad media, y de 16 en adelante, pues ya estaríamos hablando de una capacidad alta de memoria RAM. Entonces, esta sería una capacidad baja. Esta de 4 a 8 sería una capacidad media. Y de 16 a 32, pues estaríamos hablando que sería una capacidad alta. Y ya hay de más, ya hay de 64 gigas y sigue creciendo y creciendo. Ya tener una computadora con 64 gigas de RAM es muchísima velocidad, o tan solo con 32 es mucha velocidad. Bueno, sintetizando esto, la memoria RAM viene del acrónimo en inglés Random Access Memory. Aquí me equivoqué, es Random Access Memory, aquí en esta parte. Es Random Access Memory, que en español quiere decir memoria de acceso aleatorio. La definimos como la memoria principal de la computadora, por donde momentáneamente pasan todas las actividades que nosotros realizamos en la misma, pero no guarda nada. Y hay memorias RAM de diferentes capacidades. Entre 1 y 2 gigas consideramos que es una capacidad baja.
entre 4 y 8 gigabytes, hablamos de una capacidad media. De 16 a más, pues ya estamos hablando que es una memoria RAM alta. Bien, el tercer elemento hardware muy importante en nuestra computadora es el famoso disco duro. ¿Qué es un disco duro? Pues bueno, un disco duro es algo similar a esta imagen que ustedes pueden observar aquí. Esto se conoce como disco duro mecánico. Y aquí sí, en el disco duro es donde se guarda toda la información de nuestra computadora, nuestros archivos, nuestras fotos, nuestros videos, nuestros programas, todo, absolutamente todo, se guarda en la memoria, en el disco duro. Entonces, bueno, ¿cómo podemos definir al disco duro? Bueno, de entrada, pues su nombre es disco duro. Algunos también lo llaman disco rígido, disco rígido, disco rígido, o también se le conoce como HDD por su acrónimo también en inglés, que es Hard Disk Drive. Hard Disk Drive, que en español pues sería la misma traducción de disco duro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos definirlo? Pues lo podemos definir como el dispositivo principal, el dispositivo principal de almacenamiento de la computadora. PC, pues es computadora, computadora personal en inglés, computer personal, computadora personal en español. ¿Sale? Entonces, bueno, disco duro o disco rígido o HDD o Hard Disk Drive es lo mismo. Lo definimos como el dispositivo principal de almacenamiento de la computadora, ya que en este disco duro se guarda pues absolutamente todo lo que nosotros manejamos en nuestra computadora, como pueden ser, por ejemplo, fotos, como pueden ser, por ejemplo, imágenes, como pueden ser, por ejemplo, videos, programas, música, etcétera. Todo lo que nosotros guardamos o almacenamos en nuestra computadora, absolutamente todo, se guarda aquí, en el disco duro. De esto entonces también deducimos que entre mayor capacidad tenga el disco duro, pues nosotros tendremos más espacio de almacenamiento. Es por eso que hay computadoras, por ejemplo, las minis, que no se les puede poner mucha información, porque la capacidad del disco duro, pues es pequeña. Entonces, de aquí también vamos a deducir que tenemos diferentes capacidades de almacenamiento en lo que es el disco duro. También, al igual que la memoria RAM, la capacidad del disco duro está dada en el orden de los gigabytes. Y también hablamos que de 100 gigabytes de 100 gigas pues a 500 gigas. Es que ya actualmente ya no hay más pequeños. Solo vamos a hablar aquí de dos capacidades. De 100 gigas a 500 gigabytes, vamos a hablar que esta pues sería una capacidad pues media, una capacidad media de almacenamiento. Recuerden, aquí sí, todo lo que nosotros tenemos en nuestra computadora se guarda en lo que es el disco duro. Y hablemos entonces de que, pues entonces una capacidad pues ya por lo menos de un terabyte, de un terabyte en adelante. ¿Por qué en adelante? Porque ya hay de 2 teras, de 3 teras, de 4 teras y sigue subiendo y subiendo y aumentando. Un terabyte es equivalente a 1064 gigas. Entonces ya cuando llegamos
a 1064 en el caso de los gigas, un disco duro de 500, después sería ya un disco duro de 1 tera. Un tera son 1064 gigas y ya hay de 2 teras, de 3 teras y la capacidad, pues como mencionábamos, sigue aumentando. Entonces, de 1 tera en adelante, pues bueno, hablaríamos que esta capacidad entonces ya es una capacidad pues ya grande. Y bueno, hay discos duros más pequeños de 100 gigas, hay de 70, de 50, pero son de computadoras ya de hace muchos años que por lo regular ahorita pues ya no están en circulación. Ahora bien, tenemos dos tipos de discos duros. Este se conoce como disco duro mecánico, también disco duro mecánico. Bueno, aquí me faltó la A, pero bueno, ¿por qué disco duro mecánico? Porque si nosotros quitamos estos tornillos que observamos aquí, tenemos acceso al interior del disco duro y dentro de él vamos a encontrar partes mecánicas. Por eso es que hay veces que cuando si nosotros abrimos un disco duro, dentro veríamos algo parecido, en lo cual vamos a encontrar, estos se llaman cabezales, y en estos discos que parecen como CDs, se guarda toda la información. Los procesos se hacen de forma mecánica. Por eso es que esos discos duros hacen ruido y son muy propensos a daños, porque tienen por dentro partes movibles, las cuales están en constante movimiento. De hecho, si ustedes están utilizando su computadora y está encendida y por alguna razón la tiran o la mueven, como estas partes están en movimiento, pues puede llegar a dañarse. Un golpe fuerte, lo primero que por lo regular se daña es el disco duro. Nosotros sabemos que un disco duro ya está dañado porque cuando encendemos nuestra computadora se escucha un poco de ruido o se escucha, pues sí, como si tronara algo, por decirlo así. Entonces, eso pasa con los discos duros mecánicos, tienden más a dañarse. Ahora bien, tenemos otros actualmente en el mercado, otros discos duros que se llaman discos duros de estado sólido, que son como este que estamos viendo aquí en la imagen. Estos se llaman discos duros de estado sólido, así se llaman, discos duros de estado sólido. Bien, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí pueden observar que es un disco duro marca data y la capacidad es de 256 gigabytes. ¿Cuál es la diferencia con los discos duros mecánicos? Pues la gran diferencia es que si nosotros abrimos uno de estos discos duros de estado sólido, en el interior no vamos a encontrar piezas mecánicas que están en movimiento, sino únicamente componentes electrónicos, lo que hace que estos discos duros sean más eficientes que los mecánicos. Nuestra computadora va a entrar a la configuración más rápida, todos nuestros archivos se van pues a pasar más rápido. En general, todos los procesos de la computadora se van a acelerar hasta en un 50 o 60%. Entonces tienen la ventaja de que son más rápidos, no hacen ruido, no se calientan, no tienen partes mecánicas. La desventaja es que son un poco más caros, pero vale la pena, realmente vale la pena. Bien, si nosotros desarmamos un disco duro de estado sólido, lo que vamos a ver por dentro es esto que aparece aquí. Si observamos, aquí ya no hay piezas mecánicas, ya no hay piezas movibles que estén en movimiento, son únicamente circuitos electrónicos. Esto hace la gran diferencia a que estos discos duros de estado sólido sean más eficientes. Todos los procesos se aceleran en su computadora, los programas abren más rápido, los archivos se transfieren más rápido. En general son muchísimo mejor y más eficientes que los discos duros mecánicos. La única desventaja, pues es que sí son un poquito más caros y también hay
ya de diferentes capacidades. La capacidad más pequeña de un disco duro de estado sólido es de 120 gigas. Y bueno, ahí hay más 500, 750, 1 tera, 2 teras, pero sí, la desventaja es que son caros.